estas plataformas. José Luis Tapia, usted lo conoce, él es economista, entre otras cosas, ha venido antes al programa. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, Chema, muchas gracias. Gracias por venir. Estábamos transmitiendo pasajes del primer mensaje a la nación del nuevo presidente de Bolivia, este muchacho Rodrigo Paz, que es hijo del expresidente Jaime Paz, y sobrino, o algo así, del famoso presidente Paz Estenssoro, que tuvo 2 periodos de gobierno en Bolivia, con signos distintos completamente. Uno más estatizante, una revolución del MNR, y el otro más privatizante. Y estuvo asilado acá en el Perú. Bueno, el dato que estaba leyendo es el siguiente. La reserva en dólares del Banco de Bolivia son 73 millones. Los grifos están vacíos y hay colas en este momento de automovilistas y de choferes y de todo esperando gasolina. ¿Cómo ves? ¿Qué se puede hacer en una situación así? Bueno, Chema, ahí tienen que hacer el gran ajuste, ¿no? Porque Bolivia ha vivido del subsidio. Básicamente hay muchos precios como la electricidad, que ha vivido del presupuesto de la República, es decir, de los impuestos de todos los bolivianos. Porque en una época entraba mucho dólar. Claro, el gas era uno de las fuentes de ingresos. Claro, era en su momento la fuente de ingresos para Bolivia, pero como no hubo exploración del gas en Bolivia producto de esa política de Evo Morales, que en lugar de alentar que vengan las inversiones y exploren y saquen más gas, se fueron de a poquito. Sí, y fue cayendo la producción. Entonces esas fuentes de gas, las que manejaron en su momento, empiezan a agotarse y empieza a descender los ingresos de dólares al país. Y como tenía que gastar mucho el gobierno para financiar esos subsidios, es decir, poner electricidad a precios por debajo del precio normal, es que se le ha ido así como dilapidando, ¿no? Como, digamos, sacando mucho dinero del tesoro público para financiar precios muy bajos. Y eso no es sostenible a menos que abras el mercado y empieces a generar esos ingresos de dólares para que pueda financiar esa diferencia, ¿no? El reto de Rodrigo Paz, Rodrigo Paz es tremendo. Es un ajuste que va a tener que comerse ahí el capital político de arranque, o sea, seguramente no sé si estará en el 60% de aprobación, y el ajuste, conociendo al pueblo de Bolivia un poquito, creo que lo va a desgastar rápido, ¿no? Sí, porque Bolivia es explosiva, ojo. Sí. Evo sigue ahí. Evo parece que tiene un pacto con Rodrigo Paz, eso es lo que tengo de información, o sea que ha sido con votos del MAS con que ha ganado Rodrigo Paz. Claro, lo que ocurre, el MAS en la época dorada de Evo ganaba en el Alto, hasta que las discrepancias dentro del MAS, etcétera, etcétera, hace que el empresariado del Alto, que es el capitalismo popular que dice ya se quede sin sustento, y llega este muchacho. Así es. O sea, complicado, ¿no? Esos votos ya no eran del MAS en realidad. El MAS había decepcionado, hasta donde yo he leído. Sí. El MAS había decepcionado a esta gente. Ya no se sentían identificados. Sí, es correcto. Ahí no hay lealtad. Porque esto... Cuando agarras el bolsillo a la gente, ¿qué lealtad va a haber pues ahí, no? Por supuesto, inicialmente Evo tuvo la cosa esta del indígena, la cosa del cocalero. Sí, el Estado plurinacional. Pero ese efecto ya también se agotó con la economía. Sí, la economía detona justamente las deslealtades, justamente ahí por eso se voltean muchos de los partidarios de ANMAS, ¿no? Puedes decir esa banderita que han puesto, etcétera, etcétera, ya pues hermano, te felicito, pero no tengo gasolina. Exacto, entonces ahí creo que hace así, ¿no? Un poco agua el gobierno cuando primero en lo político impulsa sus iniciativas, ¿no? De cambio de constitución, hace muchos cambios fuertes, pero cuando la economía no responde a la expectativa política, y ahí se le ha ido todo el capital político de Evo Morales, la derecha que lo intentó sacar, lo sacó. Acá vamos a ver cómo va a funcionar este muchacho. Ojalá le vaya bien, porque Bolivia tiene relaciones muy estrechas con el Perú toda la vida. Sí, todavía muy tiene, fuerte, ¿no? O sea, y creo que lo va a fortalecer, me imagino, con el caso peruano, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, esto es el reto de, yo siempre digo Jaime, de Rodrigo Paz, por favor, señor Dios mío. El papá también estuvo asilado en varios lugares,
le pusieron una bomba, tenía el rostro quemado. ¿No? Sí, el aspecto de él sí se notaba, claro. Pero sigue ahí, en Tarija. Ah, mira, ve. Sí, en Tarija. No sabía que... Tío, claro. Mira, ve. 80 y tantos años de edad. O sea, tiene un linaje presidencial el hijo. Casi familiar. Claro. Pero él nació en España, ¿no? Entiendo que... Él nació en España en uno de los exilios del papá, y la mamá es española. O sea, le han perdonado a los bolivianos que viva allá, ¿no? Porque muchas veces en política atacan al opositor diciéndole que no nació, no conoce su realidad. No conoce la realidad. Sí. Así que todo este Bolivia. Bueno, ¿y por casa cómo estamos? ¿Te ha sorprendido, Jerry? Sí. A mí sí, sí, me ha sorprendido por la rápida reacción que tuvo al momento de iniciar sus, digamos, días de presidente, saliendo de madrugada a hacer pues eso de, por ejemplo, le tocó el incendio en un asentamiento humano en Pamplona y rapidito se movilizó y se puso al lado de la gente, o sea, eso le cayó muy bien, ¿no? Después en la madrugada que salió ahí a abrazar gente, a recoger gatitos también, buen efecto ahí político. Ahora lo que me temo es cuánto de oxígeno político tiene cuando están ya asesinando choferes desde hace una semana. O sea, no ha parado esto. O sea, esa parte me preocupa porque no se ve todavía lo que se llama la contundencia de su discurso. Dijo, todo contra la inseguridad. Y eso es un factor, digamos, a tomar en cuenta si queremos tener al presidente Gerí hasta el próximo año, porque se le puede ir muy rápido el capital político una vez iniciado esa lucha contra la inseguridad. Ya se ha sentado, por ejemplo, a hablar de estos temas con alcaldes, con gobernadores, con los transportistas, o sea, muchas reuniones yo veo ahí, pero que todavía no hay resultados, y eso es algo que le va a pasar la factura a los fines de semana cuando empiecen a salir las encuestas, ahí cuando salga de ese 45 que estaba y empiece a bajar a 30, ahora, 35. Es sorprendente, ¿no? Sí. Hemos pasado de 0 a 45. Es que nosotros los peruanos somos bastante esperanzadores, o sea, apenas hay un cambio de persona. Nos aferramos. Y decimos, va a cambiar todo, ¿no? Como si la cosa fuera un milagro. San Martín de Porres. Sí, y sobre todo en el mes de los milagros, sobre todo ahí, Octubre. ¿no? Entonces la gente tiene esa mucha esperanza en el cambio de personas. Yo creo que eso no es buena forma de creer. Hay que también ver las medidas, las reformas, todo eso para que sea contundente, ¿no? ¿Cuánto puede hacer en materia económica el señor Gerí? Hay un paquete o paquetito de austeridad. Sí. Se ha producido hace poco. ¿Cómo lo ves eso? Mira, eso es también otra medida, ¿no? Es una medida interesante porque cuando debería estar pensando en gastar más para mantener su popularidad, sí, digamos así, en creciendo, ha hecho todo lo contrario, o sea, se la está jugando ahí, o sea, optimizar el recurso, no gastar mucho, porque quiere generar digamos, un elemento importante, la confianza. O sea, los inversionistas, los empresarios, empiezan a mirar su panorama político, cómo se está portando la política frente a lo que yo quiero que se dé. Entonces ahí viene cuánto está gastando el gobierno frente a lo que debería gastar. Y ya salió el Consejo Fiscal con el pie en alto, ¿no? La semana pasada fue, las leyes populistas del Congreso se están despilfarrando 35.000. ¿No? Entonces, ¿cómo le bajo esos decibeles a esa noticia al Congreso? Eso que me ha puesto acá, donde estoy. Eso me parece, y ahí tendríamos que conversar bien, si eso es una forma de alejarse del Congreso y decir, nosotros en el Ejecutivo podemos hacer cosas diferentes al Congreso. Vamos a ahorrar, y eso podría ser también una iniciativa para que el Congreso haga lo mismo. O sea, no sé, por eso digo, esa manera de empezar a generar austeridad revela de que él se quiere independizar del Congreso, ¿no? ¿Te sorprendió esa medida? Sí. Esa es una medida que no la esperabas. No, porque era justamente todo lo contrario a lo que se debería hacer, ¿no? Porque el ciclo político en el Perú estaba en una situación de desprestigio y de baja, ¿no? Entonces tenía que recuperar credibilidad. Pero él empezó con una credibilidad sin hacer nada, o sea, el 45%. Correcto. Entonces el hacer este ajuste... haciendo visitas, TikToks, etcétera. Eso es lo que creo yo lo ha catapultado a un nivel, digamos, de confianza del público hasta el 45%. Ahora, lo que está haciendo es contraintuitivo, ¿no? En política. Debería gastar más, pero no lo ha hecho. Lo cual es para los
que entendemos algo de economía, diríamos, está haciendo un ajuste. Eso no es fácil. Claro, no está haciendo un ajuste fácil. En una situación de equilibrio político, porque él está así, está sostenido por el Congreso y por la opinión pública. Entonces, hacer ese ajuste implica de que va a tener que renunciar a muchas obras, digamos, gastos que pudieron haberle dado más efecto político para sostenerlo y aumentar su popularidad, ¿no? Ahora, él depende del Congreso, evidentemente. Sí, tiene que depender, sí. Ahora, los congresistas están viendo que ojalá podamos gastar todo lo que podamos porque quiero ir al Senado, porque quiero ser congresista, porque quiero ser esto. De repente hay un conflicto de intereses ahí. Porque ¿qué le interesa, digamos, utilitariamente hablando, al presidente Geri? Él se va el 28 de julio, ¿no es cierto? Dejar una buena imagen porque va a regresar con gloria. Sí, creo que ahí su partido, ¿no? Somos Perú. Me imagino que la señora Lee, la dueña del partido, debe haberle aconsejado, oye, déjanos en buena situación para el 2026 y comienza arreglando en casa lo que se tenga que arreglar, porque a nadie le ha caído bien esto de los 35.000 millones de leyes populistas que se está gastando. Entonces tú haz algo diferente al Congreso para que tú no te quemes. Diferenciate del diferenciate del Congreso para que tú no te quemes. O sea que si se hunde el Congreso, tú no te hundas con ellos. Entonces esa separación del Congreso sin ser político, porque ahí cuando hizo la medida económica yo no la entendí bien, como que decía, ¿para qué hace esto si tienes un Congreso que te sostiene? Entonces le estás diciendo... Contradictorio, aparentemente. Sí, entonces yo creo que él está gobernando mirando al público, mirando un poquito a ese horizonte de que se necesita bajar el déficit fiscal, se necesita ser austero, todos nos ajustamos, pero usted no se ajusta, entonces no le va a ir bien, ¿no? ¿Cuán peligroso es el déficit fiscal? El déficit fiscal es una forma de financiarte fuera de los impuestos, porque estás admitiendo que se te ha ido la mano en el gasto. Entonces tú tienes que recurrir a fuentes no convencionales, o sea, cosas distintas. Ya no es impuesto lo que voy a pedir, ahora voy a pedir endeudamiento. El déficit te empuja a endeudarte. Por el lado del Banco Central no puede hacer nada porque antes el Banco Central le prestaba a los gobiernos y eso era inflación. Como no va a haber eso, se va afuera y empieza a pedir préstamos afuera mediante bonos, que son una especie de documento de compromiso de pago de devolverlo con una tasa de interés interesante. Entonces, ese mecanismo lo tiene abierto, lo puede hacer, yo no está vedado o prohibido, digamos así, a que no lo haga, ¿no? Sino que ahora puede tener esa opción de hacerlo así, pero es contradictorio el mensaje, porque está ahorrando y por el otro lado se está endeudando. Eso, si lo hace, daría una mala señal, porque no estaría haciendo lo que se debe hacer, que es bajar gasto y no aumentar ingresos, ¿no? Qué difícil es. Con tu venia voy a una pequeña pausa. Adelante. Y luego quiero... prepárate unos cuantos consejos para el señor Geri. ¿Qué le dirías, Geri, para sobrevivir, digamos, no con gloria, pero al menos con una imagen positiva? El economista José Luis Tapia, en la primera parte de esta entrevista, nos hace una observación muy interesante en realidad. Y es el último paquetito de austeridad. El presidente Geri lo ha sorprendido a él como ha sorprendido a todo el mundo, porque aparentemente es contraindicado para un presidente que le debe la vida al Congreso y que tiene que pasar, vamos a decirle, piola, sin sobresaltos, de aquí al 28 de julio del próximo año. Ahora, lo que dice también Tapia es esto, y que a lo mejor esto es un intento de decirle a la gente, ojo, Congreso es una cosa, yo soy otra cosa. Yo habré salido del Congreso, pero ahora ya soy presidente de la República, no del Congreso. Ya mi vida no se la debo a Fuerza Popular combinada con Renovación, más no sé quién y más no sé cuánto, de Acción Popular y todo. Pero en fin, ha sorprendido. ¿Qué consejo le darías tú al sorprendente señor Geri para que llegue más o menos aceptablemente al 28 de julio y pueda aspirar a un regreso con gloria 5 años después? Debería iniciar lo que se llamaría las bases para hacer reformas para el 2026. O sea, debería servirle de alguna manera de plataforma para que el próximo gobierno inicie las reformas, pero de una manera más avanzada de la que debería
recibir un gobierno que recién va a ser. Entonces eso significa que ya dio un paso. ¿Cuál es? La austeridad fiscal. Ese es un primer paso hacia una reforma política, económica, educativa, salud, pensiones, lo que nosotros llamaríamos las reformas liberales. O sea, para hacer un buen gobierno tienes que crear confianza en las inversiones, en el empleo. Para hacerlo eso tienes que crear primero señales que indiquen que vas hacia esa. Okay. Entonces él tiene que proyectar como el reformista, como el presidente que inició las reformas. Entonces para eso va a tener que primero hacer ajustes al gobierno, como lo está haciendo ahora. Luego en lo económico, tratar de destrabar lo más rápido posible el mercado, o sea, bajándole trámites, bajándole una serie de requisitos que los emprendedores necesitan para emprender rápidamente sus inversiones y no necesitan muchos trámites. El tercero, en lo educativo igualmente, hacer también pequeñitas, aunque sea avances pequeños pero significativos, para que nosotros recordemos que Geri fue el precursor, digamos, de las reformas liberales y el próximo gobierno que lo ejecute, ¿no? Si Dios es grande, el oro sigue con buen precio, los chinos siguen comiendo cobre mañana, tarde y noche, etcétera, etcétera, y pegamos una subida de crecimiento el próximo año, una subida fuerte de crecimiento el próximo año. Recordaremos a Geri como el hombre el que inició todo este crecimiento. ¿Podría ser eso una apuesta? Sí, mira, yo he estado viendo ahí algunos indicadores del Banco Central y está en una situación bastante interesante. A pesar de todo, la desgracia política, de tener muchos presidentes poco tiempo, las expectativas de los empresarios están en positivo. O sea, está en 55%. Eso es lo que acabo de leer también. Sí, entonces eso indica de que aquí, a pesar de todas las adversidades políticas, acá no podemos poner de pie y podemos avanzar. Por un lado en lo económico, pero hay que hacer, como se dice, señales interesantes de lo que nunca haría, como hemos hablado hace un ratito, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en este ciclo político iba a hacer ajustes, austeridad y esas palabritas que nunca se han escuchado hace más de 10 años? Oye, Velarde, ¿qué nos espera sin Velarde? ¿O vamos a tener todavía algo más de Velarde? Yo le pediré a Velarde que haga un esfuerzo y todavía no salga hasta no ver el próximo gobierno ya instalado. Okay. Para evitar justamente de que si renuncia antes de que entre un nuevo gobierno, no vaya a ser que el tipo de cambio, las variables monetarias empiecen a desestabilizar, ¿no? Y eso no sería bueno para un gobierno comenzando mal con un tipo de cambio que en lugar de estar 3.35 esté en 4.10 como pasó con el caso de Castillo. Que luego renuncie si quiere, pero que lo haga los meses de capitalización política del próximo gobierno. Una pequeña tutoría, de alguna manera, por llamarlo así. Y después que renuncie y que entre la persona que debe ser el indicado, ¿no? Ya sabe Velarde quién lo va a suceder o no. ¿Quién quisiera que lo suceda o no? Hay dos personas, ¿no? Adrián Armas, gerente de estudios económicos, y el señor González, si no me equivoco, gerente general. Que salido en la foto con él. Sí, en la conferencia de prensa. Son los dos que lo podría suceder y seguro debe estar testeando, evaluando el mercado, cómo está recibiendo esas señales para ver cuál de los dos, porque eso va a ser político, no va a ser técnico, estoy segurísimo. Por supuesto, obviamente. Porque mucho de lo que Velarde ha hecho ha sido porque ha tenido un buen manejo político. Recuerda que el Banco Central hace política monetaria, no hace técnica monetaria. No. Entonces él sabe cuándo tiene que sucederlo, ¿no? ¿Pensaste tú que Castillo en algún momento le iba a sacar a Velarde? Me parece que quería sacarlo, pero no podía. Quería sacarlo? No podía, porque él se demoró mucho para decir la palabra Velarde. Se demoró más de un mes, porque él desde que había ganado la segunda vuelta hasta a julio, hubo un mes y pudo haberlo ratificado desde los primeros días de la segunda vuelta. Pero él demoró casi un mes y tuvo casi en los finales de quincena de julio. O sea, tuvo dudas. Tuvo dudas, porque él obviamente conoce, o no conoce, sino le habrían aconsejado que se busque a alguien más proactivo en política monetaria para que sea más expansivo su política y así pueda bajar las tasas de interés. No tan fiscalizador ni nada. Sí, porque, por ejemplo, Velarde es lo que le pasa al presidente del Banco Central de Estados Unidos para Trump. Trump quiere que se baje las tasas de interés y Castillo también para que se reactive la economía rápidamente,
pero se encontró con un Velarde que no le iba a hacer caso, ¿no? Hay varios Velardes. Exactamente, le pone disciplina a alguien que es indisciplinado por antonomasia, ¿no? Porque es gasto. Recuerden que los presidentes de izquierda gastan al comienzo bastante para capitalizar y hacer sus reformas políticas después. Eso es lo que quería él hacer, ¿cómo era el cambio de constitución? Eso lo había más o menos dicho, un poco que lo escondió, pero el Banco Central era un impedimento para él, ¿no? La verdad que sus formas no eran nada adecuadas. Sí, mira cómo terminó, ¿no? En la cárcel y con todo, ahora que está inhabilitado por la subcomisión ya 10 años. Ahora vamos a ver qué pasará en el Pleno, ¿no? En el Pleno. En el Pleno y en las próximas elecciones. Ojo. Todavía tiene posibilidades, ¿no? Yo creo que sí. O sea, sí. Si no hay una alternativa seria, creíble, que pueda decir voy al sur andino, voy aquí, voy allá, voy al otro lado. Sí. Porque por favor Lima no es el Perú, otra vez volvemos a lo mismo. Sí, puede inclinar la balanza porque tiene 21% del electorado del sur andino. A veces pensamos que basta con hacer un equilibrio macroeconómico para que todo camine solo. No es tan fácil. No, por supuesto que no. Acá la política manda. Política es política. Claro, él tiene el poder para hacer buenas cosas como también el poder para destruir. Puede destruir, ¿no?, al país. Así es. Con un decretito por ahí que no va ni al Congreso. Sí, por eso muchos de los partidarios de la izquierda saben que por el poder puede cambiar la Constitución. El poder puede convocar una asamblea constituyente y puede hacer que la economía se detenga un año entero discutiéndose una constitución. En parte nos pasó eso con Castillo también. Sí, pues ese es el peligro que tenemos. Claro, él no tenía maneras, ni tenía modales, ni nada, pero él hasta hoy sigue pensando en que hay que hacer la nueva constitución, la refundación del país, toda esta cosa milenarista, toda esta cosa muy populista. Vamos a refundar su salvador, ¿no? Anda buscando su salvador, como una persona que lo saque del problema. Eso es propio de todos nosotros, nos encantan los milagros, ¿no? A todos, ¿no? Sí, bueno, bastante fieles tenemos del Señor de los Milagros, ¿no? El Señor de los Milagros. ¿Cuánta gente sale a pedirle al Señor de los Milagros que le cambie su situación económica, su situación social, su situación familiar, ¿no? Y le pide, y eso es algo indicativo, ¿no? De que las personas esperan milagros, y eso es algo que no debemos dejarlo de tener en cuenta en política, porque en política también van a esperar un milagro. Pero sin ninguna duda. Sí, y sin saber quién es la persona, porque a veces ni averiguan quién es, pero le cae bien, y esas son variables que inclina el voto, ¿no? Hay un efecto de amor a primera vista. Sí, el efecto que comunica bien, le cae simpático, que viene de un origen humilde, eso y que se identifica mucho con el sector que es la mayoría, ¿no? Identidad. Sí, o sea, esa variable dice, me siento representado por él, voy a votar porque los otros no me caen bien. O sea, esas son variables que juegan mucho en la votación. Decisivas. Sí, ya no es lo racional como se pensaba, ¿no? Que antes era las propuestas, las ideas y todo eso, ¿no? Tal vez las ideas, las propuestas es para llamar la atención al público, digamos el 10%, los que leen, los que están atentos a tu programa, por ejemplo. Un sector de la clase media ilustrada, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí es, y que es 13% de la discusión, no sabía, pero hubo el CADE un diagnóstico de que decía que solamente las redes representan el 13% de todo lo que se discute en el país. O sea, el 13% parecería que la red dijera que todo el país, y no es cierto. Solamente el 13% de los peruanos utilizan las redes para hablar de política, el 13%. Porque uno dice, no, hay que meter el dinero en Facebook, hay que meter el dinero en TikTok, hay que meter en Kickoff, como pensando que una vez que tienes ese 13% va a inclinar la balanza, ¿no? Pero no es cierto. O sea, dice que los periódicos, las radios al interior del país son los que más se consumen. Las radios locales son muy poderosas. Sí, muy poderosas. Ejemplo, Puno está lleno de pequeñas, grandes radios locales. Puno, Juliaca, Cusco lo propio. Sí. O sea, la comunicación radial en el sur andino, especialmente en Puno, ha sido decisiva. Sí. ¿Tú no te acuerdas porque eres muy joven? Los famosos hermanos Cáceres de Puno. A lo que le decían los Kennedy del sur. Exactamente. Sí, me acuerdo de ellos, eso. Venía el hermano de Puno, el otro de Arequipa, el otro de Roger Cáceres, etcétera. Ellos tenían una red campesina de apoyo a base de radio, ya en aquella época. Sí.
¿Te acuerdas las pequeñas radios a transistores que había? Claro, que sea al ladito del río lavabas tu ropita y ponías tu radio al costado. Con pilas. Y con pilas, No con tu electricidad. antenita ahí. Con pilas y un palito, ese palito que salía, ¿no? Así era antes. Así era antes. Bueno, Ahora eso cambió bastante, ¿no? Totalmente. Ahora eso cambió. Ahora lo que tenemos es esto. Sí, y eso lo descubrió Richard Webb. Cuidado. En una investigación que hizo en la primera década del año 2000, se hizo un recorrido en el Perú para ver cómo está la agricultura. Y descubrió que las mamás campesinas, Sí, todo, no andaban en radio, andaban con celulares. Celular. Y con su libro de David Fishman de liderazgo. Así descubrió, dice que le llamó mucho la atención. O sea, no es tan atrasado como pretenden vendernos la agricultura. Ya no hay dos Perús, el Perú profundo. No. Todo el mundo tiene su celular. Y la ruralidad ha bajado considerablemente. Del 70 bajó el 30. Al 30. Ahora el 70 es urbano en el Perú. Más del 70% es urbano. Bueno, yo he visto conversaciones en quechua de dos señoras vendedoras, de estas pequeñas vendedoras que tienen en el mercado central. Sí. Yo decía que qué animadas están hablando. Yo escuchaba de vez en cuando la palabra internet. Entonces le dije a una amiga, por favor tradúceme, no, están viendo cómo está el precio del producto tal porque en internet se comunica no sé cuánto. Qué avanzado, ¿no? La conversación. Así, en su idioma, pero lo hacía. La señora de la plaza. Sí. No la gerenta del ferrocarril ni del hotel. Nada, sino personal común como nosotros. Esa es la revolución que hemos tenido. Pero bueno, increíble, ¿no? Seguiremos conversando, José Luis, te agradezco. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy amable, José Luis Tapia Rocha, economista. Observaciones que me parecen muy interesantes. Nos toca